Cuando el mundo se tambalea. Introducción. El día 6 de junio de 1944, la Segunda Guerra Mundial se encuentra en punto muerto. A pesar de los reveses sufridos por el Frente Este, Alemania ocupa gran parte de la Unión Soviética y el ejército ruso, extenuado, ralentiza el paso tras sus ofensivas de principios de 1944. En el Frente Sur, los aliados siguen bloqueados a las afueras de Roma y Europa Occidental permanece bajo la dominación nazi. En la conferencia de Teherán, en noviembre de 1943, y ante las repetidas exigencias de Stalin para que se abra un segundo frente, las tres grandes potencias acuerdan que el desembarco tenga lugar a lo largo de 1944 en las costas francesas. Los refuerzos enviados por los estadounidenses pisan suelo inglés el otoño de 1943. El elegido para liderar la fuerza invasora es un estadounidense, el general Dwight David Eisenhower. Los liderazgos anexos son confiados a tres ingleses. El mariscal Montgomery dirigirá el ejército de tierra, el mariscal Lee Mallory las operaciones aéreas y el almirante Ramsey la sección naval del ataque. Solo falta definir dónde se realizará el desembarco. En teoría, todo el litoral francés es susceptible de acogerlo, pero la elección es muy limitada. El emplazamiento debía encontrarse en la frontera del radio de acción del fuego de cobertura. Tenía que ser posible cubrir de noche el trayecto naval desde los puertos del sur de Inglaterra. Y la logística de la operación requería además un puerto susceptible de ser conquistado rápidamente. Destacaban dos localizaciones, el Paso de Calais y Normandía. El Paso de Calais presentaba mayores dificultades. Tenía playas estrechas y acantilados abruptos y carecía de un puerto cercano. Además, estaba muy protegido por el estrecho brazo de mar que lo separa de Inglaterra, un emplazamiento previsible para un potencial desembarco. La bahía del Sena, protegida por la península de Cotentin, presentaba numerosas ventajas. Debería ser fácil adueñarse rápidamente de Cherburgo, el gran puerto de Normandía, y de Caen. Los aliados optarán por desembarcar en Normandía porque es la zona menos fortificada de la costa occidental de Europa y porque hay playas muy favorables para el desembarco. Podemos hablar de 5 zonas. La playa estadounidense de Utah, que es la playa más al oeste. La playa estadounidense de Omaha, que está justo detrás de nosotros. La playa británica de Gould, frente a Anel. La playa canadiense de Juno. Y la última playa, la situada más hacia el este, la playa de Sword, también para los británicos. Los canadienses quedan emparedados entre las playas británicas. Elegida Normandía el 6 de junio de 1944, los ejércitos aliados lanzan la operación combinada más grande de la historia, bautizada en código Overlord. Frente a un posible desembarco en Francia, el ejército alemán despliega en el frente occidental unas 70 divisiones, es decir, cerca de 1.300.000 hombres. En la costa de Normandía están desplegadas 4 divisiones costeras de calidad mediocre, 2 divisiones destacadas de infantería, un regimiento de paracaidistas de élite y la 21ª División Panzer, la única blindada para inmediatamente hacer frente al desembarco. Solo falta esquivar el obstáculo más difícil, el muro del Atlántico. De Hendaya a Boulogne-sur-Mer, la fortaleza Europa está protegida por un sistema de fortificaciones más o menos complejas en los distintos emplazamientos. La directiva número 40 del 23 de marzo de 1942 exige reforzar las costas del Atlántico. Es una orden expresa de Hitler. Está absorto en la guerra soviética y necesita el máximo número de tropas para progresar en ese conflicto. Para evitar problemas, se ve obligado a reducir el número de tropas desplegadas en Europa Occidental y sustituirlas por fortificaciones. Esas fortificaciones se convertirán en el muro del Atlántico. Hitler decide construir ese muro en diciembre de 1941, desde los Pirineos hasta Finlandia. La primera línea de defensa está compuesta por estructuras metálicas, algunas minadas, sumergidas a lo largo de las playas e invisibles con la marea alta.
Su objetivo es destruir las naves del desembarco. La segunda línea se compone de distintos obstáculos como los llamados erizos checos, puertas de establos y alambres de espino, para impedir el avance de las tropas en las playas. A este dispositivo se suma una fosa antitanques. La tercera línea incluye una gran variedad de puntos de apoyo fortificados, desde el nido enterrado con ametralladoras hasta los cañones de marina de gran calibre protegidos bajo casamatas de hormigón. Desde su nombramiento como líder del grupo del Ejército B, en el que se incluía el sector de Normandía, el mariscal Rommel intentará reforzar este dispositivo. Durante su mandato se enterrarán 4 millones de minas, se colocarán cientos de estacas denominadas espárragos de Rommel y obstáculos explosivos antiaviones. Ayudado por la organización Todd, mandará construir cientos de búnkeres de hormigón, unas veces simples casamatas coronadas por una torreta y otras verdaderos complejos defensivos. La idea era que el muro estuviera compuesto por 15.000 estructuras erigidas a lo largo de la costa, desde el norte de Noruega hasta la frontera de España. Evidentemente no dio tiempo a terminar el muro, pero desde junio de 1944 fueron levantadas unas 8.000 estructuras, así que este muro constituye una buena defensa de las costas. Era uno de los primeros obstáculos que debían superar los aliados una vez alcanzada la costa. Aquí podemos ver una estructura cuya función era disparar desde lejos sobre los barcos situados a una distancia de 15 a 20 kilómetros. Así que se trata de una estructura más compleja. Estas baterías estaban dispuestas de tal manera que pudieran emitir fuegos cruzados. No había ningún punto de la costa al que no llegaran los disparos. Aquí vemos una batería especialmente pensada para la Marina alemana. Lo sabemos gracias a la forma redondeada del búnker. La Marina creía que gracias a esta forma, los obuses enemigos procedentes del mar rebotarían sobre su forma. Alrededor de la entrada al búnker vemos una serie de escalones o resaltos que evitan que entren en el interior los obuses y los cascajos. Aquí tenemos un puesto de observación avanzado, una estructura que permitía que los cañones calcularan las coordenadas de tiro. Es el puesto de observación más expuesto. Se espera hasta el último momento para abrirlo al horizonte. En la punta de Ock se encontraba otra batería costera alemana. Acabamos de ver la de Long, y esta es especial porque los alemanes eligieron un saliente sobre el mar, una punta, como indica su nombre. El objetivo de estar instalado en un emplazamiento así es que se erigía ante el Canal de la Mancha y disfrutaba al mismo tiempo de la vista de la península del Cotentin hacia el oeste. La potencia de fuego de las divisiones alemanas se verá reforzada por un aumento en el número de ametralladoras, morteros y cañones contra carros de combate. El objetivo final es, en caso de desembarco, obligar a retroceder a los ejércitos aliados hacia el mar. Los aliados, frente a este despliegue de fuerzas, deberán planificar su operación con gran minuciosidad. Cronología. Serán necesarios varios meses de preparación para poner a punto y prever todos los detalles de esta gigantesca operación. Durante 18 meses, los estadounidenses llenaron Gran Bretaña de material militar y de soldados dispuestos a desembarcar en algún lugar, en un lugar aún por decidir. El sur de Inglaterra se transformó en un gigantesco campo fortificado, sometido al más grande secretismo, en el que se reunieron 150.000 soldados estadounidenses y los 200.000 soldados ingleses y aliados de las primeras expediciones. Se estudiarán minuciosamente las decenas de miles de fotografías aéreas y los cientos de informes de la resistencia para escoger las playas idóneas en las que realizar el desembarco, las zonas de aterrizaje de los aviones y aquellas en las que tomar tierra los paracaidistas. Cerca de 7.000 navíos serán reclutados para llevar a tierra firme a la fuerza invasora y protegerla.
Con más de 1.200 barcos de combate, 32 de los cuales eran grandes unidades de alta mar, acorazados y cruceros, la Royal Navy británica suministrará cerca del 80% de la flota del 6 de junio de 1944. Los aeródromos del sur de Inglaterra se llenan con 1.500 aviones de transporte, 3.500 bombarderos y 5.000 cazas, 10.000 aviones con los que se llevará a cabo los bombardeos. Se transportará a los paracaidistas y se ofrecerá cobertura aérea durante la invasión. Una logística colosal para abastecer, desplazar, dar cobijo y alimentar a un ejército tan numeroso. Pero antes de lanzarse al asalto final, el mando aliado decide realizar en Dieppe un primer simulacro de desembarco. El 19 de agosto de 1942, los canadienses, a petición del Estado Mayor Interaliado, llevarán a cabo una operación en Dieppe. Cerca de 4.000 hombres, la gran mayoría canadienses, desembarcan allí. Se produce entonces una catástrofe humana y militar. Más de 1.000 canadienses pierden la vida atrapados en la playa. Los carros de combate no consiguen salir de ella. 1.250 resultan heridos. 1.250 son atrapados y solo 450 consiguen volver a los barcos. Esta operación resulta un verdadero fracaso. Provoca la muerte de 1.422 personas, pero permite correcciones logísticas indispensables para el desembarco, salvando numerosas vidas en el futuro. La noche del día de la catástrofe, el 19 de agosto de 1942, se tomaron dos decisiones. Una de ellas parece clara. El 6 de junio, o cuando sea, desembarcarán en un puerto. Así que hay que cambiar todo el concepto de muro del Atlántico y fortificar todos los grandes puertos. Cherburgo, Dunkerque, Boulogne, Le Havre, Brest. Es decir, que se aligera el frente del muro del Atlántico. Los aliados, por boca de Churchill, dicen: nunca jamás desembarcaremos en un puerto, jamás. El puerto lo construiremos nosotros. De esta forma, los puertos artificiales construidos con cajones flotantes desmontables, los mulberries, serán empleados para recibir las toneladas de material necesarias para la supervivencia de la fuerza invasora. La fecha prevista para el desembarco es el 5 de junio de 1944, pero las caprichosas condiciones climatológicas obligan a que el desembarco se posponga 24 horas y se realice la mañana del día 6 de junio de 1944. El futuro del mundo libre y la posibilidad de ganar o perder la guerra dependen del éxito del desembarco. Las primeras 24 horas serán cruciales y el menor fallo tendrá consecuencias catastróficas sobre la suerte de los hombres que se lanzan a combatir en suelo normando. Con el fin de desembarcar la mañana del 6 de junio, los barcos más lentos zarpan la tarde del 4 de junio. Decenas de miles de hombres llevan desde la noche anterior a bordo de estos navíos. Dos enormes flotas, cerca de 7.000 navíos, se reagrupan en plena noche en mitad del mar en un lugar bautizado como Piccadilly Circus. A continuación, inician juntos la ruta hacia las costas de Normandía, siguiendo el plan Neptuno para el desembarco desde el mar. Los paracaidistas, punta de lanza de la ofensiva, desempeñarán una importante labor en la operación Overlord, ya que sin sus movimientos en el interior de los territorios, el desembarco en las playas estaría abocado al fracaso. Los paracaidistas salen de Inglaterra el 5 de junio para impedir a las fuerzas alemanas acceder a las playas por la parte posterior, de tal manera que no pudieran reforzar sus filas y que los estadounidenses, ingleses y canadienses tuvieran vía libre para desembarcar. A primeras horas de la noche, la mayoría de los Pathfinders, exploradores encargados de balizar las zonas destinadas a los paracaidistas de las divisiones aerotransportadas, así como las zonas de aterrizaje para los planeadores, serán emplazados demasiado lejos y no podrán balizar correctamente las zonas previstas.
Las divisiones de asalto aéreo son las divisiones aerotransportadas, el ejército del aire. Por un lado tenemos las divisiones inglesas, que saltarán sobre los sectores de Pegasus Bridge y Merville-Franceville, y por el otro las divisiones de asalto aéreo estadounidenses, que saltarán sobre los sectores de Saint-Mère-Église. En las estadounidenses destaca la división 82 y la 101. La División Aerotransportada 101, sin experiencia previa y formada por las célebres Águilas Aulladoras, o Screaming Eagles, saltará el 6 de junio de 1944 cerca de la playa de Utah. Su misión es controlar los 4 caminos que conducen a la playa de Utah, destruir la artillería pesada de Saint-Martin-de-Barville, destruir los puentes sobre el río Dove y establecer una línea de defensa del flanco sur. La División 82 de Asalto Aéreo debe saltar a uno y otro lado del río Merderet, controlar el puente Pont de la Fière y la localidad de Saint-Mère-Église y el pequeño burgo de Chef-du-Pont. Otra misión es volar 2 puentes sobre el Dove, el Etienneville y el Besseville-la-Bastille, y establecer una cabeza de puente al oeste de Merderet. Segunda fase, los C-47 salen acompañados de 2 Waco o de un Orsa, planeadores que transportan en su interior jeeps, hombres o camiones. Se trata de la infantería y del cuerpo de ingenieros militares que llegan a las zonas de seguridad entre las 7 y las 11 de la mañana para reforzar las tropas que habían llegado esa noche en paracaídas. La 6ª División Británica de Asalto Aéreo, los famosos Boinas Rojas, se posicionarán en el extremo este del frente de invasión. Debe hacer frente a la artillería de Merville y destruirla, controlar el puente de Benouville hasta la llegada de los refuerzos procedentes de las playas y gestionar el flanco este para evitar los contraataques. Hacia la 1 de la mañana escuché ruidos de avión, de bombardeos. Procedían de la costa. También escuchaba a los aviones de caza alemanes, pero estos no eran muy numerosos porque la aviación alemana estaba concentrada principalmente en el frente ruso. Y hacia las 2, 3, 4 de la mañana entendí que algo estaba pasando en la costa de Nacre, frente a Caen. A lo largo de las primeras horas de la noche, las divisiones estadounidenses de paracaidistas número 82 y 101 y la 6ª División inglesa son lanzadas en las zonas del interior. Se producen distintos errores de navegación que tendrán consecuencias trágicas. Numerosos paracaidistas se ahogarán en zonas recientemente inundadas. Otros serán lanzados sobre unidades alemanas o bien a varios kilómetros de sus objetivos. Saint-Mère-Église, primera localidad liberada en Francia durante la noche del 5 al 6 de junio a manos de los paracaidistas aliados, pronto alcanzará fama en todo el mundo. La anécdota es que un paracaidista se quedó enganchado en el campanario de la iglesia y recibió una serie de disparos que hicieron que empezara a sangrar por las orejas. Mientras, otro soldado, Russell, también enganchado pero a la base del campanario, corta sus cuerdas y corre a ver a su compañero. Al verlo ensangrentado y sin conocimiento, cree que está muerto, pero John Steele sigue vivo. Los alemanes allí presentes los detienen durante 20 largos minutos. Al ver la magnitud de la operación, 14.000 paracaidistas, los alemanes dejan a John Steele, montan en sus motos y retoman el camino de Valognes para unirse a su escuadrón y atacar de nuevo Saint-Mère durante la noche. Se dice que Saint-Mère-Église es el primer pueblo liberado porque es el primero al que llegan los estadounidenses y al que no regresarán jamás los alemanes. Tras duros combates y grandes pérdidas, la noche del 6 de junio se pueden dar por conseguidos los objetivos de las unidades de paracaidismo. No obstante, algunas deberán permanecer aisladas varios días, soportando los contraataques alemanes antes de ser relevadas por las unidades procedentes de las playas con retraso sobre el horario previsto. Dos unidades americanas, una canadiense y 2 inglesas, desembarcan a primera hora en la costa normanda. 5 playas pasarán a formar parte de la historia. Sus nombres en código son Utah y Omaha para las estadounidenses, y Goal, Juno y Sword
para las inglesas y canadienses. A pesar de un error de cálculo de más de 2 kilómetros, el desembarco estadounidense en la playa de Utah se llevará a cabo sin problemas y prácticamente sin oposición. A pesar de algunas escaramuzas, varias de ellas violentas, el material y los militares podrán empezar a desembarcar sin obstrucción. Las cabezas de los puentes se consolidarán durante toda la jornada. Situada entre las playas de Utah y Omaha, Punta de Oak domina el mar desde lo alto de un acantilado de más de 30 metros coronado por un conjunto de artillería de 4 piezas de 155 milímetros que apuntan amenazantes hacia las 2 playas estadounidenses. Los 225 Rangers estadounidenses se lanzan al ataque de los acantilados de Punta de Oak, empleando escaleras de bomberos transportadas en barcazas, cuerdas arrojadas con cañones, arpones y escaleras plegables. Tras un ascenso casi suicida, los Rangers ocupan posiciones y durante 2 días repelen varios contraataques. Por el contrario, en la playa de Omaha, las cosas no saldrán tan bien. Los soldados estadounidenses que intentan desembarcar deben hacer frente a situaciones mucho más difíciles. La playa de Omaha fue la playa más sangrienta. Desde aquí no se ve porque está a un nivel más bajo, lo que explica en parte la masacre. Los estadounidenses desembarcaron finalmente frente a un muro. Podríamos preguntarnos por qué desembarcaron allí. Si miramos un mapa de la costa normanda, comprobamos que entre la playa de Gold y la de Utah solo es posible desembarcar en una playa, y es esta, frente a este muro. El resto de la costa está lleno de acantilados escarpados y de zonas inundadas. Es decir, que los estadounidenses ya sabían que tendrían que hacer frente a un muro muy bien fortificado, con varias decenas de puntas de resistencia. Precisamente habían decidido llevar a cabo el desembarco en Omaha en 3 fases. En la primera fase, un bombardeo aéreo muy pesado, con el fin de destruir el mayor número de posiciones alemanas en primera línea de playa. A continuación desembarcarían las tropas durante la marea baja, para que éstas pudieran avanzar esquivando los obstáculos, todavía desconocidos para ellos. Y por último, la Marina estadounidense debería servir de apoyo a las tropas que acababan de desembarcar. Pero el retraso sobre el horario previsto significa que la marea está más alta de lo esperado, y los tanques anfibios se hunden antes de llegar a la playa. Los soldados que salen de las barcazas se ahogan o son alcanzados por los disparos alemanes, ante los que no pueden defenderse. Mientras que en la playa de Utah todo sale de maravilla, en la de Omaha todo sale mal. Se llega tarde y la marea ha subido. Es decir, que en vez de desembarcar en la playa, se desembarca en 4,5 metros de agua y los primeros soldados se ahogan. A eso hay que sumar que un escuadrón de antiguos combatientes alemanes ha reforzado los ejércitos establecidos en la playa de Omaha. Los estadounidenses no sabían que tendrían que enfrentarse a un ejército tan numeroso. Ni el bombardeo aéreo ni el largo ataque por mar han tenido las consecuencias deseadas. Los bombardeos quedan descartados en la playa de Omaha porque los estadounidenses saben que abajo hay camiones cargados con misiles V1, el último modelo, muy importantes para la investigación de la bomba nuclear. Es decir, se evitan los bombardeos para no dañarlos y se envían comandos para ponerlos a salvo y llevarlos a Inglaterra, aunque eso implicara el fracaso del desembarco. Esto explica que no se produjeran bombardeos en la parte trasera de la playa. Hay una U en la que no caen bombas. Se ha llegado a comentar que los bombarderos se habían despistado por la niebla, pero cada vez queda más claro que se debe al interés por preservar aquellas armas estratégicas vitales para el final de la guerra. El desembarco de Omaha cambia su localización, lo que significa hacerlo en una zona que no ha sido bombardeada. Así que desembarcan en el agua y deben hacer frente a unas tropas alemanas reforzadas, y en una zona apenas bombardeada en la retaguardia.
Las posiciones alemanas permanecen casi intactas, así que abren fuego directamente sobre las tropas estadounidenses de la 1ª y 29ª División que han desembarcado en Omaha. Las ráfagas son numerosas sobre unas tropas que deberían haber llegado a sectores bien definidos. Las tropas alemanas, más numerosas de lo previsto, son aguerridas, están bien armadas y listas para recibir al enemigo. Los combates durarán toda la jornada y causarán numerosas bajas en las filas estadounidenses. En el sector de Omaha, los estadounidenses estuvieron a punto del fracaso. De hecho, esa misma mañana del 6 de junio, Bradley llegó a sopesar volver a las barcazas. Había que hacerse sin falta con aquel tramo de playa. De lo contrario, habría habido un agujero entre las tropas británicas de Gould y las de Utah, por el que los alemanes habrían podido colarse. Por algo se la conoce como Omaha la Sangrienta. 2.500 estadounidenses perderán la vida en la playa y la teñirán de rojo. Los alemanes lo cuentan ahora en los libros de texto. Y todavía se escuchan testimonios de alemanes que se arrojaron a las ametralladoras para disparar sin descanso desde las 6 de la mañana hasta el mediodía sobre un grupo de hombres que nada podía hacer por defenderse. Hemos escuchado el testimonio preciso de un alemán que estuvo allí aquella mañana, la noche del 5 al 6, y que se quedó allí hasta el mediodía en su trinchera, detrás de su ametralladora. Y por su propia boca sabemos que en ese intervalo de tiempo disparó 13.000 balas. Algunos oficiales instarán a sus hombres para que asalten las defensas de la playa, cubiertos bajo el manto de los cañones de la flota que se ha acercado a las posiciones alemanas. Estos hechos convierten la playa en Omaha la Sangrienta, pero a pesar de eso, los estadounidenses junto con su cuerpo de ingenieros logran minar un muro de protección que obstaculiza un pequeño valle en Bierville y se adentran por él para alcanzar la retaguardia. Es la penetración de la playa de Omaha. En la playa Gould, la más cercana a las playas estadounidenses, en el sector de Arromanches y de Port-en-Beshan, los ingleses desembarcan sin encontrar una oposición destacada. Tan solo resistirán contados grupos de alemanes aislados. 15.000 canadienses y 9.000 británicos desembarcarán el 6 de junio en la playa de Juno. De estos, 359 mueren la mañana del día D. Y durante todas las campañas de la batalla de Normandía, 5.500 canadienses pierden la vida y son enterrados en los cementerios de Beny y Senaux. La división canadiense que llega a la playa Juno desembarcará en una playa cuya defensa ha quedado prácticamente fuera de combate gracias al bombardeo naval. Uno de cada 10 canadienses que participó en las campañas de Europa murió por la causa. En relación con la población del país, se trató de un esfuerzo de guerra considerable. Tan solo algunos puntos de apoyo alemán, como los de Courcelles y Vernier, resistirán y provocarán algunas bajas entre el bando aliado. El efecto sorpresa es total en la playa de Sword, y a pesar de algunos enfrentamientos menores como el de Ouistreham, las tropas inglesas desembarcarán sin problemas. El número más alto de pérdidas humanas lo ocasionará el bombardeo de la artillería alemana, efectuado desde el interior hacia las playas, totalmente repletas de soldados. Hacia el final de la tarde, las defensas alemanas quedan por fin neutralizadas. La noche del 6 de junio de 1944, a pesar de algunos episodios trágicos como el de la playa de Omaha, el desembarco resulta un éxito. A lo largo de la costa normanda se instalan 5 sólidas cabezas de puente. Han desembarcado ya casi 8 divisiones, es decir, más de 132.000 hombres y 20.000 vehículos, y la cifra continúa aumentando. Los alemanes no han conseguido repeler en el mar a los ejércitos aliados desde el primer día, como deseaba Rommel. Las pérdidas han sido cuantiosas.
Más de 8.000 soldados aliados perdieron la vida el 6 de junio de 1944, 2.000 de ellos en la playa Omaha la Sangrienta. En los días sucesivos, las cabezas de puente de las 5 playas se unirán para formar un perímetro único el 12 de junio de 1944. Las tropas estadounidenses podrán entonces adentrarse hacia las zonas del interior. Está a punto de empezar la batalla de Normandía. Los combates causarán estragos durante 2 meses en el llamado bocaje normando, compuesto de setos de gran altura, entrecortados por cursos de agua y senderos. Este paisaje idóneo para las emboscadas permitirá a los alemanes compensar la ventaja numérica de los aliados, tanto en soldados como en material. Los estadounidenses tardarán casi un mes en atacar localidades como Saint-Lô y sufrirán innumerables bajas a pesar de no ver casi nunca a su enemigo. Además, la organización y el abastecimiento de la fuerza invasora supondrán numerosos problemas logísticos a pesar de la construcción de los mulberries en las playas de Gol y Omaha. Los alemanes tardarán un tiempo en reaccionar. Enviarán a su división de las SS, las fuerzas Panzer XII SS de las Juventudes Hilderianas y la Panzerlied. Tardarán en enviar las tropas, pero cuando lo hacen, estas proceden de Bretaña, del sur de Francia e incluso de Hungría. Traerán hasta las tropas del frente soviético, que son fundamentales para ellos, pero necesitan detener el avance aliado en Normandía para evitar un desastre. La aviación táctica multiplicará las acciones para ralentizar la llegada de los refuerzos. El bombardeo de los puentes, las vías de tren, las columnas de vehículos de las carreteras y los centros logísticos dificultará el avance de los refuerzos. La resistencia francesa también participará activamente en la liberación multiplicando los sabotajes. Entre otras medidas, los agentes se adentran en las ciudades, se regresa al campo de batalla, se realizan sabotajes cerca de Caen. Saboteamos una pasarela que habían construido los alemanes, desvalijamos un depósito alemán de armas en la estación de Saint-Martin y realizamos misiones informativas. Como represalia por estas acciones, el 10 de junio las SS de la segunda división blindada, la Das Reich, en su intento por regresar desde Toulouse hacia el frente normando, masacrarán a la población civil de Oradour-sur-Glane. El 14 de junio, el general de Gaulle regresa a suelo francés. Un torpedero, la Combatant, lo ha acercado a la costa francesa y un equipo de desembarco lo conduce hasta la playa de Courcelles. Está acompañado por sus más estrechos colaboradores, entre ellos los generales Betoit y Koenig y el almirante d'Argenier. Una visita con una importancia capital que le permite imponer in situ la autoridad de su gobierno provisional cuando los ingleses y estadounidenses se negaban a dejarle dirigir el destino de Francia. Hacia las 3:30 de la tarde realiza una entrada triunfal en Bayeux. Tras un breve discurso sellado entre vítores por el himno nacional, se acerca a Isigny, localidad destruida casi por completo. Embarca de nuevo seguro de su popularidad. El 27 de junio, tras un bombardeo masivo, cae Cherburgo. No obstante, el gran puerto, destruido por el cuerpo alemán de ingenieros, será recuperado rápidamente. Tras un mes de duros combates intentando adueñarse de Caen, los ingleses y los canadienses deciden solicitar la intervención de la aviación para bombardear la ciudad. Realizamos el bombardeo a través de las nubes y para tener la certeza de que no bombardeábamos a nuestras propias tropas, las arrojábamos en tierra firme. Nuestros objetivos eran los puentes, la red ferroviaria y los arsenales de armas. Caen no se da por vencida hasta el 19 de julio, unos 40 días de retraso con respecto al plan inicial. Tras el ataque aéreo, el 90% de la ciudad queda arrasado. La población civil se queda sin un techo. Caen quedó totalmente arrasado. Ningún edificio permaneció en pie. Yo estaba allí, igual que otros muchos jóvenes, y nos prestamos voluntarios para desescombrar Caen. Encontramos a una señora que llevaba 14 días bajo las ruinas. Había tenido la suerte de que un cartel le había protegido la cabeza.
Además, como solían esconderse en cuevas cuando había alertas, siempre llevaba encima azucarillos. Sobrevivió gracias a ellos. Sí, sobrevivimos. El momento de la liberación fue algo único. Por eso, cuando después del bombardeo me preguntaron si les reprochaba a los aliados que hubieran bombardeado Caen, yo pensaba en lo fácil que es decir a posteriori que aquello no era necesario, pero aquello nos había hecho libres. Nadie se puede imaginar lo que eso significa. El 31 de julio, las unidades blindadas del tercer ejército del general Patton penetran por el frente alemán en el extremo sur de la península de Cotentin, cerca de Avranches, y empiezan su avance hacia el interior del país. Atravesamos Avranches gracias a los carros de combate. Además, los alemanes no ofrecen resistencia en Caen, en Lisieux o en Baye, en la región de Calvados, porque sus tropas están totalmente paralizadas. Sí llevan a cabo una contraofensiva sobre Avranches, porque comprenden que si Patton pasa con los blindados, significará el fin. El 7 de agosto, la contraofensiva alemana sobre Moctin, la Operación Lüttich, intentará restablecer un frente coherente y detener la progresión aliada. 7 divisiones, 4 de ellas de blindados, serán detenidas en seco por primera vez en la historia, simplemente con la intervención aérea de los aviones aliados. Por la noche los alemanes se baten en retirada. Las tropas estadounidenses, canadienses y polacas formarán un único bloque en Falaise, donde los alemanes son rodeados. La batalla de Normandía termina entonces en el mes de agosto. Los alemanes han perdido. Su cabezonería les ha supuesto numerosos muertos. 200.000 alemanes pierden la vida en la batalla de Normandía, 53.000 aliados y 54.000 civiles. Las fuerzas francesas libres asentadas en Normandía, y en especial las unidades blindadas de la segunda división dirigidas por el general Leclerc, empiezan entonces un glorioso avance por toda Francia, en dirección a sus fronteras del este. En un gigantesco movimiento que resulta definitivo, la segunda división blindada llegará a París y liberará la ciudad el 25 de agosto de 1944. La segunda división blindada únicamente detendrá su progresión a finales de noviembre tras la liberación de Estrasburgo. En esa fecha, casi toda Francia ha sido por fin liberada. Desde el 6 de junio de 1944, una serie de hombres determinan la historia y se erigen en los grandes actores de esta epopeya. Actores. El general estadounidense es el comandante supremo de las fuerzas aliadas el 6 de junio de 1944. Eisenhower es elegido para ese cargo gracias al apoyo político de Roosevelt. Churchill no era partidario de su nombramiento en absoluto, pero Roosevelt, encargado de la mayor parte de la logística, es quien impone la figura de Eisenhower. No se trata de un militar brillante desde el punto de vista estrictamente militar. Eso sí, tiene grandes dotes de organizador. Es un buen estratega y, por encima de todo, es alguien con una diplomacia intachable. Conseguirá limar los roces entre las tropas inglesas y estadounidenses, una tarea nada fácil, porque tendrá que tratar con cargos de gran carácter como el mariscal Montgomery, con una gran personalidad, o con subordinados de difícil trato como por ejemplo Patton. Teniendo esto en mente, podemos decir que la elección de Eisenhower fue la idónea para liderar la invasión de Francia. La planificación del desembarco y de la guerra en Europa es prácticamente responsabilidad suya. Necesitará varios meses de intenso trabajo para coordinar las distintas fuerzas que integran la colosal flota invasora. Tras el fin de la guerra, en 1950, se hará con el mando supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa. En 1952 se convertirá en el presidente número 34 de los Estados Unidos, reelegido en 1956.
General estadounidense. Es el típico oficial de caballería con una fuerte personalidad, muy activo y temerario. Director de la Tank School en el periodo de entreguerras. Se hace con el mando del 7º Ejército estadounidense a principios de 1942 en África y luego en Sicilia. Es el general más brillante a disposición de Eisenhower. Sin embargo, es incontrolable. Cuando estalla la guerra, es nombrado líder del 8º Ejército que desembarcará en Túnez y luego en Sicilia, donde se erigirá en el gran rival de Montgomery. En junio de 1944 se hace con el mando del Tercer Ejército estadounidense de Normandía y logra penetrar en el frente alemán. Irrumpe con fuerza en Abrams y avanzará por la Bretaña. Impondrá su ley por el sur, lo que desembocará en la destrucción total del 7º Ejército alemán en la bolsa de Falaise. El increíble avance de sus unidades blindadas a través de Francia, que lo arrasan todo a su paso, se frenará en los límites de Alemania debido a la falta de carburante. Una vez más, es él quien salva la situación en las Ardenas. En abril de 1945, sus unidades, de nuevo a la cabeza del ejército estadounidense, se toparán por primera vez con las fuerzas rusas en el Elba. Recuerdo muy bien lo sucedido. Mi padre era el coronel Nelson Montfort Sr. y yo me llamo igual que él, pero no soy coronel. Desembarcó en el sur de Sicilia con los paracaidistas tras las líneas enemigas alemanas, es decir, al lado de las tropas del general Patton. Patton tenía sus cualidades y sus defectos. Sus defectos son de sobra conocidos. En algunas ocasiones era un hombre muy brusco con sus tropas, si bien esas mismas tropas le profesaban un respeto extraordinario. Era un hombre que velaba mucho por limitar el derramamiento de sangre de sus hombres, que es la mejor cualidad que se puede desear de un líder militar. Y además, era alguien muy creyente. No solo rezaba antes de las batallas, sino que imprimía los textos de sus oraciones y los distribuía entre sus hombres. Ese es el perfil del general Patton. En espera de su traslado al Pacífico, encontrará la muerte en 1945 en un banal accidente de coche en Alemania. General británico. Es un excelente estratega, un militar prudente capaz de gestionar sus recursos y poco amigo de correr riesgos. Este general tiene mucha mano izquierda con la prensa y es extremadamente popular entre sus hombres. Lamentablemente no se puede decir que su talento militar esté a la altura de esta reputación. Alcanzará gran popularidad al convertirse en el principal enemigo del Afrika Korps de Rommel en África del Norte. Comandante en jefe del 8º Ejército de las llamadas Ratas del Desierto, esperará el momento justo para llevar a cabo el golpe decisivo durante la batalla del Alamein. Nombrado vizconde de El Alamein, recibirá el cargo de mariscal. En junio de 1944 encabeza el 21º grupo del ejército encargado de desembarcar en Francia. Es muy prudente. Solo se lanza al ataque cuando tiene una superioridad numérica y logística aplastante. Lamentablemente no podemos afirmar que sea un hombre de gran talento. Será el responsable de la desastrosa operación de Market Garden, que terminará con la destrucción casi al completo de la primera división paracaidista inglesa en Arnhem. Terminará la guerra al mando de los ejércitos ingleses en Europa y será nombrado adjunto del comandante supremo de las fuerzas de la OTAN de 1951 a 1958. Philippe-François Marie de Oclock, coronel francés y futuro mariscal de Francia, se une en 1940 al general de Gaulle en Londres y decide cambiar de nombre tras unirse a la Resistencia. Pasará a llamarse Jacques-Philippe Leclerc y destacará en África entre 1940 y 1943. En marzo de 1941, con motivo de la apropiación del oasis de Kufra, pronunciará un célebre juramento. Los combates no cesarán hasta que la bandera francesa ondee sobre Metz y Estrasburgo. Al mando de la famosa segunda división blindada, Leclerc destacará en los combates en Normandía y será el primero en entrar en el París libre el 25 de agosto de 1944. Leclerc entra por fin en Estrasburgo. Ha mantenido el juramento de Kufra. Conducirá a sus unidades hasta el corazón de Alemania y la segunda división blindada tomará el llamado Nido del Águila a finales de abril de 1945. Poco después de la guerra pondrá rumbo a Indochina para dirigir las tropas francesas. Tras la derrota japonesa, regresa a Francia enfermo. Es nombrado inspector general de las tropas de África del Norte y muere en 1952 en un accidente de avión. Mariscal de Francia a título póstumo.
El llamado Zorro del Desierto, conocido por sus proezas con el Afrika Korps, recibirá el encargo de Adolf Hitler, a través de la célebre Directiva 51, de reforzar el muro del Atlántico. Rommel, oficial de carrera y brillante estratega, disfruta en ese momento de la confianza plena de Hitler. Cuando Rommel llega a lo más alto del grupo del ejército B, Hitler le confía una misión: reforzar a cualquier precio las defensas que Francia tiene en el muro del Atlántico. Rommel realizará una inspección y lo que ve lo dejará abatido, especialmente la realidad en Normandía, donde apenas queda algo en pie. Entonces invertirá toda su energía y toda la experiencia adquirida durante la campaña de África para instalar dispositivos de defensa como minas o los llamados espárragos de Rommel, de tal manera que a los aliados les costara avanzar por la playa. Lamentablemente cometerá un pequeño error al pensar que los aliados desembarcarán en el paso de Calais, que es la zona que más se reforzará. El 6 de junio dirige el grupo del ejército B en la cara oeste, compuesto por los ejércitos alemanes 15º y 7º, este último encargado de defender Normandía. Sospechoso de haber participado en el atentado contra Hitler, Rommel es obligado a suicidarse el 14 de octubre de 1944. Tenía razón cuando decía: será imposible devolver al mar a los ejércitos aliados una vez realizado el desembarco. Consecuencias. El desembarco señala el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el frente occidental, así como en Rusia, no será más que una larga retirada de los alemanes hacia el corazón de Alemania. El 21 de junio, los soviéticos lanzan la operación Bagration y arremeten contra el frente norte. Miles de carros de combate rusos se abalanzan sobre el corazón de Alemania. Su feroz determinación los llevará hasta las puertas de Berlín. El 15 de agosto de 1944 empieza la operación Anvil Dragoon, el segundo desembarco aliado en las costas de la Provenza. Durante este tiempo, París finalmente queda libre tras más de 4 años de ocupación. El 16 de diciembre, aprovechando un clima favorable, Hitler lanza en las Ardenas la operación Guardia en el Rin para entrar en el departamento francés de Mosa, retomar el puerto de Amberes y cortar en dos los ejércitos aliados. Las últimas grandes unidades blindadas del ejército alemán atacan por un amplio frente y destruyen las contadas unidades estadounidenses enviadas a las Ardenas. Los alemanes se equivocaron, y el general Patton y mi padre vieron con sus propios ojos lo que sucedió. En diciembre de 1944 tuvo lugar la famosa contraofensiva alemana. Su objetivo era avanzar hacia Amberes e interceptar el avituallamiento de recursos de petróleo para los tanques estadounidenses, una ofensiva que casi tiene éxito. Los alemanes estaban tan extenuados y presionados que habían dejado de realizar detenciones. El ejército alemán se recuperó y formó nuevos grupos. Esto le permite atacar de nuevo en Bastoña a los estadounidenses. Y lo curioso, entre comillas, es que en Bastoña se encuentran los paracaidistas, la División 101 de Asalto Aéreo, que había participado en Saint-Mer. Bastoña es asediada. A finales de diciembre los alemanes empiezan a recular. Bastoña queda despejada. Hitler ha perdido su apuesta. A partir de entonces se muestra incapaz de retomar la iniciativa en Occidente. El 7 de marzo de 1945 los estadounidenses se adueñan del puente de Remagen, todavía intacto, y entran en Alemania. Atrapados entre los aliados y los rusos, los alemanes resistirán hasta finales de abril. En su avance hacia el corazón de Alemania, los ejércitos aliados victoriosos irán descubriendo numerosos campos de concentración nazis, que irán liberando. A pesar de estar habituados a los combates y a la muerte, lo que ven sus ojos les resulta espeluznante. Los combates proseguirán en Berlín y poco después Berlín es asediado. Empieza entonces la última batalla. El 30 de abril de 1945, en un Berlín rodeado y en ruinas, Adolf Hitler se suicida en su búnker, situado bajo la Cancillería. Los soldados cesan los combates allá donde estén. El 6 de junio de 1944, el desembarco de las fuerzas aliadas abrió una brecha por la costa oeste de Europa. Casi un año más tarde, el mariscal Keitel firma el acta definitiva de capitulación de los ejércitos alemanes. De esta manera, pone fin al Tercer Reich y a la guerra en Europa. Apuntes.
El 6 de junio de 1944 los ejércitos aliados desembarcan en Normandía. Exactamente 15 días más tarde, los rusos lanzan en el este la operación Bagration, que llegará hasta Berlín. Ha empezado la liberación de Europa, una operación bautizada con el nombre en código de Overlord. La posterior batalla de Normandía durará desde el 12 de junio hasta el 31 de julio. Los soldados alemanes, superado el efecto sorpresa, se organizan y lanzan contraofensivas. El 31 de julio, la penetración de Avranches supone la derrota de los ejércitos alemanes. El 25 de agosto, la segunda división blindada del general Leclerc libera finalmente París tras más de 4 años de ocupación. El ejército alemán, descompuesto, intenta el 16 de diciembre una última ofensiva en las Ardenas, que se saldará con un fracaso. La toma del puente de Remagen, el 7 de marzo de 1945, permitirá a los aliados entrar en Alemania. El 20 de abril se inicia la última batalla por la toma de Berlín. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en su búnker. El 8 de mayo de 1945 se firma el acta de capitulación que implica la rendición total de los ejércitos alemanes. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial en Europa. Una primera conferencia reúne a Churchill, Stalin y Roosevelt, que ya se habían encontrado en Teherán en diciembre de 1943 para elaborar una estrategia común, pero no se obtienen grandes resultados. En febrero de 1945 tiene lugar en Yalta una segunda conferencia con los mismos participantes. Tan solo se cita el reparto futuro de la Alemania vencida sin ningún acuerdo global. En julio tiene lugar en Potsdam una tercera conferencia que reúne a Attlee, Stalin y Truman. Se centra en la división de las grandes potencias y sienta las bases de la Guerra Fría. El balance es espeluznante. 45 millones de muertos, 5 millones son soviéticos y 6 millones judíos. Es la primera vez que el número de víctimas civiles supera el de las militares. Cada vez es más difícil gestionar el problema de la inmigración judía en Palestina. Es urgente la creación de un Estado judío para los supervivientes de la Shoah. Las grandes potencias europeas como Francia y Gran Bretaña salen del conflicto debilitadas y endeudadas. Empiezan a enturbiarse las relaciones entre los aliados. El debilitamiento de las potencias coloniales europeas reaviva los nacionalismos indochinos, indios, indonesios y africanos. Se viven los primeros días de la descolonización. Se pone en marcha el Plan Marshall, de ayuda a la reconstrucción de Europa para hacer frente al comunismo. Emerge un nuevo orden mundial alrededor de dos grandes potencias sin rival. Es el inicio de la Guerra Fría. A partir de ahora, habrá que tener en cuenta la bomba atómica.